Imagina una costa donde las olas del Báltico bañan la arena con tonos ámbar, no conchas, lágrimas congeladas de pinos, doradas como la miel. Es una tierra de niebla, robledales centenarios y marismas pantanosas. Una tierra que aún no figura en los mapas de reyes y papas. Sus gobernantes se llaman a sí mismos prusianos. No construyen ciudades de piedra. Sus fortalezas son de tierra y madera, sus templos, arboledas sagradas donde moran dioses ancestrales en el silencio de sus ramas, Percunas, dios del trueno, Patols, señor del inframundo, y Potrims, dios de los ríos y la primavera. Su ley no es el pergamino, sino la costumbre. Su tiempo no transcurre al son de las campanas, sino al de las fases de la luna y el vuelo de las aves. Son un fragmento del mundo antiguo, una isla pagana en el corazón de una Europa en proceso de cristianización. Y Europa los mira, con codicia, con horror piadoso. En 1997, un barco arribó a estas costas. De él descendió un hombre con una tosca túnica de monje. Se llamaba Wojciech, pero la historia lo recordaría como San Adalberto de Praga. Venía portando una cruz y la palabra de Dios. Los prusianos lo recibieron con lanzas y desconfianza. Para ellos, era un extraño que hablaba una lengua extranjera sobre un dios extranjero. No comprendían por qué debía salvarlos. Adalberto ignora las advertencias. Entra en la arboleda sagrada, un lugar prohibido al que solo tenían acceso los sacerdotes corruptos. Para los prusianos esto es más que una simple violación, es un sacrilegio, un insulto que solo puede ser expiado con sangre. Lo matan. Su cuerpo es arrojado a una barca y alejado de la orilla. Más tarde, el príncipe polaco Boleslao el Valiente rescatará los restos del mártir, pagando a sus asesinos una cantidad de oro equivalente al peso de la cabeza decapitada del santo. El drama nace de los hechos. Transcurre un cuarto de siglo. Bruno de Kerfurt llega con la misma misión. Su destino es aún más terrible. Él y 18 de sus compañeros son ejecutados. Los prusianos no quieren la nueva fe. No ven en ella la luz de la verdad, sino la vanguardia de los príncipes polacos y alemanes que contemplan sus costas doradas y sus campos fértiles con ojos codiciosos. Cada cruz plantada en su tierra les parece un hito que marca la frontera de una futura conquista. Y tenían razón. El sermón pacífico se ahogó en sangre. Las palabras demostraron ser impotentes ante tradiciones arraigadas durante milenios. Y así, Europa decidió cambiar de arma. Si el evangelio no podía abrirse camino, la espada lo haría. Desde las lejanas arenas de Tierra Santa, desde el humo y las llamas de las cruzadas, regresa a Europa una fuerza forjada en batallas contra los sarracenos. La Orden Teutónica, la Hermandad Hospitalaria de Santa María de Alemania en Jerusalén. Sus votos son la pobreza, la obediencia y la castidad. Su realidad es la guerra. Son monjes cuyas plegarias resuenan con el estruendo del acero. Sus hábitos blancos con cruces negras se han convertido ya en símbolo de voluntad inquebrantable y crueldad gélida. Tras perder sus posesiones en Oriente Medio, buscan un nuevo objetivo, una nueva guerra santa. Y lo encuentran aquí, en las costas del Báltico. En 1226, el príncipe polaco Konrad de Masovia, desesperado por resistir las incursiones prusianas, comete un error fatal. Recurre a los caballeros teutónicos en busca de ayuda y les promete tierras, la ciudad de Chelmno, como base de operaciones. Cree estar contratando guardias fronterizos, sin darse cuenta de que abre las puertas a un lobo que no viene a proteger al rebaño, sino a masacrarlo y apoderarse de las tierras. En 1230, los primeros caballeros cruzaron el Vístula. Eran pocos,
pero tras ellos se alzaba todo el poder del mundo católico y las bulas papales que proclamaban una cruzada contra los paganos prusianos. Esta cruzada no prometía a los peregrinos la absolución por su viaje al Santo Sepulcro, sino la absolución por el asesinato de un prójimo. Comienza una conquista metódica y calculada. La estrategia de los caballeros es sencilla y eficaz, como el golpe de su espada a dos manos. No se ensarzan en batallas decisivas en los bosques, donde los prusianos son maestros, construyen. Traen consigo una tecnología de la que carecen los prusianos, la construcción con piedra y ladrillo cocido. En el lugar donde yace cada aldea prusiana arrasada, en cada colina estratégica, se alza un castillo. Ordensburg, primero de madera y tierra, luego, majestuoso, de ladrillo, con altas murallas y aspilleras que miran al mundo con frío desdén. Thorn, Kulm, Marienwerder, Elbing. Los castillos se convierten en nodos de una red que, lenta pero inexorablemente, se estrecha alrededor del cuello de la tierra prusiana. Desde estas fortalezas, los caballeros lanzan incursiones, queman cosechas, roban ganado, asesinan hombres y esclavizan a mujeres y niños, libran una guerra de desgaste. A los prusianos se les ofrece una elección, el bautismo o la muerte. Pero a menudo esta elección es una ilusión. Los bautizados son sometidos a impuestos exorbitantes, obligados a construir nuevos castillos y esclavizados en sus propias tierras. Muchas tribus se rebelan, queman iglesias, asesinan sacerdotes y asedian castillos. A veces incluso lo logran. Pero nuevas bandas de cruzados de Alemania reemplazan a los caballeros caídos, sedientos de gloria, tierras y salvación. Pero nadie viene a reemplazar a los prusianos muertos. Su mundo se extingue. La sangre se mezcla con la arena del Báltico. Se talan robles sagrados y su madera se usa para máquinas de asedio. Se construyen capillas sobre los emplazamientos de templos paganos. Los antiguos nombres de los dioses se olvidan. Sus susurros se ahogan entre salmos latinos y lamentos de muerte. Esto no es solo una conquista. Es la aniquilación total de una cultura y el violento nacimiento de otra. Sobre los huesos de los guerreros prusianos, sobre las cenizas de sus aldeas, sobre las lágrimas de sus viudas, los caballeros teutónicos construyen su estado ideal. Un estado monástico, un estado militar. Aún no lo saben, pero en este preciso instante, entre el humo y el fuego del siglo XIII, están colocando la primera piedra de lo que, siglos después, se conocerá en todo el mundo como Prusia, un estado nacido de la espada, y que vive según las leyes de la espada. La historia apenas comienza. La sombra de Grunwald era larga, cubría las tierras de la orden como un sudario, y su frío penetraba hasta los huesos. La victoria en Tannenberg en 1410 no destruyó la orden teutónica, hizo algo peor, la fracturó. Rechinó sus cimientos, el mito de su invencibilidad, y por esa grieta se precipitaron las aguas del tiempo, erosionando los pilares del poder. Fue una lenta agonía que se prolongó durante décadas, mientras el tesoro se vaciaba, los castillos caían en la ruina y los caballeros hermanos se parecían cada vez más no a los guerreros de Cristo, sino a terratenientes amargados que exprimían hasta la última gota de sangre de sus súbditos. Las ciudades que antaño habían visto en la orden a una protectora y mecenas del comercio, ahora la veían como una carcelera. Danzig, Thorn y Elbing, ricos y orgullosos centros hanseáticos, se vieron asfixiados por los impuestos y un gobierno arbitrario. Sus burgueses de habla alemana, que comerciaban con el mundo, se sentían como extraños en su propia tierra. No querían la independencia,
Querían el orden y la previsibilidad que solo un gobernante laico podía proporcionar, y lo encontraron en la persona del rey de Polonia. En febrero de 1454 llegó el colmo. La Confederación Prusiana, una alianza de ciudades y nobleza local, se rebeló. No solo lucharon, sino que renunciaron a la autoridad de la orden y juraron lealtad a la corona polaca. Así comenzó la guerra que más tarde se conocería como la Guerra de los 13 años. Olvídense del brillo de los torneos caballerescos y los duelos nobles. Esta fue una guerra de desgaste, una guerra sucia donde la traición se valoraba más que el valor, y la bolsa de un mercenario decidía el resultado de una batalla con más frecuencia que la espada de un caballero. Las ciudades cambiaron de manos, los campos se cubrieron de maleza, lobos y bandidos se adueñaron de los caminos. La mayor humillación para la orden fue la venta de su propia capital. Los mercenarios, a quienes el maestre debía su salario, simplemente vendieron el castillo de Marienburg, el corazón y símbolo del poder teutónico, al rey polaco, vendido por 190.000 florines húngaros. Una fortaleza inexpugnable se compró como un saco de grano en el mercado. 13 años de sangre, hambruna y devastación. Finalmente, en 1466, las partes, exhaustas, firmaron la Segunda Paz de Toruń. Sus términos no solo fueron severos, sino devastadores. La orden perdió todas sus posesiones occidentales, Pomerania, Danzig, las tierras de Chełmno y la propia Marienburg. Este rico territorio se convirtió en Prusia Real, una provincia del Reino de Polonia. ¿Qué le quedaba entonces a la orden? La parte oriental, con Königsberg como nueva capital, pero ni siquiera esta era ya soberana. El gran maestre de la orden teutónica, sucesor de los cruzados que habían conquistado naciones a sangre y fuego, era ahora un mero vasallo. Una pieza en el tablero de ajedrez de otro, obligado a jurar lealtad al rey de Polonia. Se rompió el orden, no en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones, y esta humillación fue más amarga que cualquier derrota. Transcurrió otro medio siglo de rencillas latentes, intentos de recuperar lo perdido y la sombría conciencia de la propia impotencia. Y entonces, en 1511, un joven ambicioso fue elegido gran maestre. Se llamaba Albrecht. Pertenecía a la familia Hohenzollern y era sobrino del rey polaco, Segismundo I. Fue elegido con la esperanza de que sus vínculos familiares con Cracovia ayudaran a aflojar el yugo vasallo. Albrecht hizo lo contrario. Intentó romper el cerco por la fuerza. La última guerra de la Orden contra Polonia, que comenzó en 1519, terminó en otra derrota y una tregua humillante. Albrecht se encontró en un callejón sin salida, un tesoro vacío, caballeros desleales, un poderoso señor feudal. El camino del guerrero estaba bloqueado, y entonces encontró otro camino, el camino del político. En ese preciso momento, una tormenta llamada la Reforma asolaba las tierras alemanas. Alberto viajó a Wittenberg y se reunió con el hombre que la había provocado, Martín Lutero. El antiguo monje le dio al gran maestre de la Orden de Caballería un consejo que, por su sencillez herética y su genio político, resultaba sorprendente. «Abandona», le dijo, «estas reglas insensatas y falsas de tu orden. Rompe tu falso voto de celibato, cásate y transforma Prusia de posesión eclesiástica en un ducado hereditario secular para ti y tus descendientes». Para Albrecht, esto fue una revelación, una oportunidad para abandonar el juego como perdedor y empezar uno nuevo, donde él mismo escribe las reglas. 10 de abril de 1525,
Plaza del Mercado de Cracovia. No hay choque de espadas, ni pregones de heraldos. Solo se oye el susurro del viento y el murmullo apagado de la multitud. Alberto, el último gran maestre de la orden teutónica, se arrodilla ante su tío, el rey Segismundo. Le jura lealtad. Pero ya no es la lealtad de un maestre. Esto es un homenaje a Prusia. Alberto jura lealtad como primer duque de Prusia. La capa blanca con la cruz negra ya no cuelga de sus hombros. El estandarte que el rey le entrega muestra un águila negra sobre fondo dorado. En este día la orden teutónica, que había existido durante más de 300 años, dejó de existir como Estado. Murió. Pero de sus cenizas, del polvo del sueño cruzado, nació algo completamente nuevo. En lugar de la quimera teocrática, reliquia de la Edad Media, nació un estado laico y dinástico, el Ducado de Prusia. La corona que coronaría la cabeza de Alberto no se forjó con el noble metal de la victoria, sino con las cenizas de la derrota, del cálculo político y del gran cisma religioso que cambió Europa para siempre. Fue un comienzo, modesto, dependiente, nacido de la humillación. Pero el águila negra del nuevo escudo de armas ya insinuaba la mirada depredadora del futuro. Principios del siglo XVIII. Europa contenía la respiración, al borde de la gran guerra de sucesión española. Las grandes potencias preparaban sus ejércitos, los diplomáticos conspiraban, y en Berlín, Federico III, elector de Brandeburgo, no soñaba con la batalla, soñaba con la corona. Lo tenía casi todo. Era elector, uno de los 7 príncipes con derecho a elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era duque de Prusia, gobernante de vastos territorios en el este. Su ejército era disciplinado y su tesoro rebosaba. Pero por encima de todo esto se cernía un techo de cristal. En la jerarquía de los monarcas europeos era una figura de segunda categoría. Y Federico, un hombre vanidoso que adoraba la pompa y la ceremonia, ansiaba más. Quería ser rey. El problema parecía insoluble. El Sacro Imperio Romano Germánico, ese coloso milenario, no admitía rivales. Dentro de sus fronteras alemanas solo podía haber un rey, el rey de Bohemia, título que ostentaba simultáneamente el propio emperador Leopoldo I. Cualquier otro era simplemente un príncipe, un duque o un elector. De alto rango, sí, pero no en la cima. Y Brandeburgo, el corazón de los dominios de Federico, se encontraba dentro del imperio. El camino estaba cerrado, pero Federico tenía un as bajo la manga. Una tierra más allá de las fronteras orientales del imperio, separada de Brandeburgo por territorio polaco, remota, fría, heredada de sus antepasados, otrora maestres de la orden teutónica, el Ducado de Prusia. Allí, en esas tierras, no era vasallo del emperador. Allí, las leyes del imperio no eran más que un susurro en el viento báltico. No podía convertirse en rey de Brandeburgo, pero Prusia era un asunto distinto, y así nació una idea, brillante en su sutileza legal. No rey de Prusia, que podría haber sonado como una reivindicación de toda la región histórica, incluyendo la parte polaca, sino rey en Prusia, un título que enfatizaba que su dignidad real existía únicamente en el territorio donde era soberano absoluto. La partida diplomática había comenzado. Los embajadores de Federico viajaron a Viena ante el emperador Leopoldo. Al principio se negó a escuchar nada sobre un nuevo rey en sus fronteras, pero se cernían nubarrones en el oeste. El poderoso rey francés Luis XIV se disponía a colocar a su nieto en el trono español, alterando por completo el equilibrio de poder en Europa. Leopoldo necesitaba aliados, necesitaba soldados con urgencia. Federico propuso un trato
un trato que el mermado tesoro del emperador no podía rechazar. A cambio del reconocimiento del título real, el elector se comprometió a poner a disposición del emperador un cuerpo de 8.000 de sus mejores soldados para la guerra que se avecinaba. También se comprometió a apoyar a la dinastía Habsburgo en las futuras elecciones imperiales. El precio era alto, pero lo que estaba en juego no era menor. Viena vaciló. Los jesuitas de la corte susurraron al emperador que la corona no debía entregarse a un príncipe protestante, pero el pragmatismo se impuso. 8.000 bayonetas prusianas pesaban más que cualquier disputa teológica. En noviembre de 1700, Leopoldo dio su consentimiento. El sueño de Friedrich estaba a su alcance. Y decidió dotarlo del máximo lujo, casi provocativo. Diciembre de 1700. El frío azotaba los caminos del norte de Alemania. Una comitiva sin precedentes partió de Berlín hacia Königsberg, la antigua capital de Prusia. 300 carruajes, casi 2.000 caballos, decenas de miles de personas, toda la corte, nobles y sirvientes. El viaje de 600 kilómetros sobre tierra helada se convirtió en una gran procesión que costó una fortuna al tesoro público. Los caballos caían exhaustos, los carruajes se averiaban, pero la caravana avanzaba obstinadamente hacia el este, hacia el lugar del triunfo. El propio Federico gastó 30.000 táleros en los preparativos, una suma comparable al presupuesto anual de un pequeño principado. Encargó 2 coronas tachonadas de diamantes y perlas, túnicas de terciopelo púrpura, un cetro y un orbe. No escatimó en gastos. Aquel sería el mayor espectáculo de su vida. 18 de enero de 1701. La iglesia del castillo de Königsberg está abarrotada. La fría luz del sol invernal apenas se filtra por los altos ventanales, centelleando sobre los bordados dorados y las piedras preciosas. Federico III, elector de Brandeburgo, entra en la catedral y entonces, en el momento culminante, hace algo inaudito, algo que precede en un siglo al gesto similar de Napoleón. No espera a que el arzobispo lo corone. Toma él mismo la pesada corona con sus propias manos y se la coloca sobre la cabeza. Luego, como rey, corona a su esposa, Sofía Carlota. En ese momento Federico III dejó de existir. Nació Federico I, rey en Prusia. Sus contemporáneos se mostraron escépticos. Lo llamaban un rey ceremonial. Su propio hijo, el futuro rey soldado, despreciaba aquella pompa teatral. Toda Europa se burlaba de la idea de que Hohenzollern se comprara una corona a costa de dilapidar el tesoro público por un título vacío. Parecía simplemente el capricho de un monarca vanidoso. Pero tras el brillo opulento se escondía un cálculo frío. Un título es estatus. El estatus es influencia. El rey, aunque estuviera en Prusia, negoció de forma distinta al elector de Brandeburgo. Su dinastía se encontraba ahora entre las casas gobernantes de Europa. No se había limitado a comprar una corona para 8.000 soldados. Había colocado la primera y más importante piedra angular de un reino. Un reino que su nieto, Federico el Grande, transformaría de una potencia regional en una fuerza capaz de desafiar a los mismísimos emperadores. La fastuosa coronación en la gélida Königsberg no fue un final, sino un comienzo, el comienzo de la historia del reino de Prusia. En 1713 un rey murió en Berlín. No solo un monarca, sino toda una era. Federico I, el primer rey de Prusia, era un apasionado del brillo y el glamour. Su corte era una réplica tosca pero costosa de Versalles. Pelucas, encajes, bailes interminables y un francés impecable en salones dorados. El tesoro estatal, ya de por sí escaso, rebosaba de fondos, financiando este sueño de grandeza ajena. Y así, la mascarada ha terminado. Su hijo,
Federico Guillermo I ascendió al trono y lo primero que hizo fue coger una escoba, no una metafórica, sino una de verdad. El nuevo rey recorrió personalmente las estancias del palacio, evaluando el legado de su padre. Pinturas, estatuas, tapices, joyas, todo fue subastado de inmediato. Poetas, músicos y filósofos de la corte fueron despedidos. El aroma de los perfumes caros fue sustituido por el olor a tabaco barato y sopa de repollo, que el rey bebía de un cuenco de hojalata. En lugar de seda y terciopelo, vestía un sencillo uniforme azul, un uniforme que casi nunca se quitaba. Prusia dejó de jugar a la grandeza. Empezó a construirla. Federico Guillermo pasó a la historia como el rey soldado. No era solo un apodo, sino su esencia, su religión. Despreciaba la ciencia abstracta, odiaba el arte y consideraba que dos cosas eran las únicas dignas de un monarca: gobernar el Estado como un cuartel y pasar revista personalmente a sus regimientos. Su parlamento se llamaba el Colegio del Tabaco, una tosca reunión de generales y funcionarios donde se decidía el destino del país entre cerveza y pipa. Las decisiones se tomaban con rapidez, severidad y sin sentimentalismos. La principal y absorbente pasión del rey era el ejército. Heredó de su padre un ejército de 38,000 hombres. Al final de su reinado, dejó a su hijo un ejército de 83,000. 83,000. Era el cuarto ejército más grande de Europa. Sin embargo, Prusia ocupaba el 13º puesto en población. 1 de cada 30 habitantes vestía uniforme militar. El presupuesto estatal se dividía en dos partes desiguales. El 70% del gasto se destinaba al ejército y el 30% al resto. ¿Cómo alimentar a semejante monstruo en un país pobre y arenoso? El rey soldado encontró la respuesta. En 1733 instauró el sistema cantonal. El país entero se dividió en distritos de reclutamiento, cantones, cada uno asignado a un regimiento específico. A partir de entonces, todo niño campesino era inscrito en una lista regimental al nacer. Era medido, examinado y, desde ese momento, su vida ya no le pertenecía, sino a la corona. Hasta los 20 años podía trabajar la tierra, pero 2 meses al año los dedicaba al entrenamiento militar, y cuando llegaba el momento, vestía un uniforme azul y se convertía en parte de una maquinaria impecable. Este mecanismo se perfeccionó con una crueldad inhumana. El entrenamiento prusiano se convirtió en legendario. Un paso, un giro, un movimiento de fusil, todo se automatizaba por completo, hasta el punto de que el cuerpo actuaba más rápido de lo que el cerebro podía reaccionar al miedo. Se esperaba que un soldado temiera más a su cabo que a una bala enemiga. Por el menor error, palizas, decenas, cientos de golpes de baqueta en la espalda. La deserción se castigaba con la muerte. Esto no era un ejército, era un mecanismo de relojería ensamblado con partes humanas. La máxima expresión de la obsesión militar de Federico Guillermo fue su 6º Regimiento de Infantería Personal, los Gigantes de Potsdam. El rey adoraba a los soldados altos. Los coleccionaba por toda Europa, sin escatimar esfuerzos. Sus agentes compraban, intercambiaban e incluso secuestraban gigantes. Un irlandés de casi 2 metros fue rescatado del zar ruso, Pedro el Grande, a cambio de la famosa cámara de ámbar. Otros fueron atraídos mediante engaños. Un sacerdote que se negó a casar a un gigante con una mujer alta, como ordenaba el rey, fue enviado al ejército. Era un juguete caro, absurdo y aterrador para el monarca, pero este juguete jamás combatió. El rey soldado, creador de la maquinaria militar más avanzada de su época, nunca libró una sola guerra importante durante todo su reinado. Acumulaba soldados como un avaro acumula oro.
Los admiraba en los desfiles. Limpiaba sus fusiles, pero temía siquiera rozar su preciada colección. El ejército exigía dinero, y para recaudarlo se creó otra maquinaria, una burocrática, el Directorio General, un órgano central que gestionaba las finanzas, la guerra y los bienes del Estado. Los funcionarios trabajaban desde las 6 de la mañana. Drenaron pantanos, construyeron carreteras y fomentaron la industria. Exprimieron hasta el último tálero del país, y cada tálero iba a parar al tesoro militar. Se invitó a inmigrantes protestantes de toda Europa a Prusia, ofreciéndoles exenciones fiscales, pero no por humanitarismo. El Estado necesitaba mano de obra cualificada y nuevos contribuyentes. Todo estaba subordinado a un único objetivo: eficiencia, orden, acumulación. Prusia se estaba convirtiendo en una Esparta derrochadora. Un Estado que no era un país con un ejército, sino un ejército que era dueño de un país. Pero este sistema tuvo una víctima, cuyo destino se convirtió en el drama de todo el reinado: el propio hijo del rey, el príncipe heredero Federico. El muchacho era la antítesis de su padre. Amaba la música, tocaba la flauta, leía filosofía francesa en secreto y escribía poesía. Para el rey soldado, esto era más que una decepción, era una traición. Veía a su hijo como un afeminado, un marginado, y decidió erradicar esa tontería a golpes. Golpeaba públicamente al heredero con un bastón, le tiraba del pelo y le prohibía libros y música. La flauta que el príncipe heredero tocaba en secreto fue rota por las manos de su padre ante sus propios ojos. A los 18 años, desesperado, Friedrich decidió huir. Junto con su mejor amigo, el teniente Hans Hermann von Katte, planeó escapar a Inglaterra. Pero su plan fue descubierto. Los fugitivos fueron capturados y encarcelados en la fortaleza de Küstrin. La venganza del padre fue terrible. Quería ejecutarlos a ambos, incluido el heredero al trono. Solo la intervención de los monarcas europeos salvó la vida del príncipe heredero. Pero von Katte fue condenado a muerte, y el rey ideó un castigo para su hijo mucho más sofisticado que una simple flagelación. En la madrugada del 6 de noviembre de 1730, llevaron a Friedrich hasta la ventana de su celda. Abajo, en el patio, el cadalso ya estaba listo. Mientras conducían a von Katte a la ejecución, vio el rostro de su amigo en la ventana y se inclinó ante él por última vez. El rey ordenó a los soldados que sujetaran la cabeza del príncipe heredero para que no pudiera apartar la mirada. Lo obligó a presenciar cómo el verdugo decapitaba al único hombre que lo comprendía. Aquel día, el joven poeta y músico falleció, y en su lugar comenzó a nacer el futuro rey de Prusia. Un rey que aprendió la lección más importante de su padre, que el mundo no se rige por la ley, sino por la fuerza, y que ningún método es demasiado cruel para alcanzar un objetivo. Federico Guillermo I construyó el cuartel perfecto. Dejó tras de sí un tesoro repleto, un ejército impecable y un hijo destrozado y transformado para siempre. Creía haberlo convertido en un soldado, pero, sin saberlo, había creado algo mucho más complejo y peligroso. Creó a Federico el Grande. Imaginen una habitación iluminada por velas. El aire aquí no es denso y pesado, como en el cuartel de mi padre, donde huele a pólvora y tabaco barato. Aquí huele a cera, a polvo y a las páginas de libros franceses. Un joven, el príncipe heredero Federico de Prusia, se lleva una flauta traversa a los labios. La plata refresca su piel, y entonces nace un sonido, puro, claro, complejo, la música de Quantz, música que, en el Berlín de mi padre, se considera un crimen, una pérdida de tiempo, un signo de debilidad.
Para el rey Federico Guillermo I, apodado el Rey Soldado, el mundo era sencillo y ruidoso como el redoble de un tambor. Estaba construyendo un estado militarizado, un estado donde la instrucción militar comenzaba desde la cuna, y la lealtad ciega y una hebilla de cinturón impecablemente pulida se consideraban la máxima virtud. Creó un ejército que se convirtió en objeto de temor y admiración en toda Europa. 83.000 soldados para 2,5 millones de habitantes, el cuarto ejército más grande del continente, perteneciente al 13º estado más poblado. No escatimó en gastos, comprando gigantes por toda Europa para su regimiento de juguete, los Tall Boys. Acumuló táleros en las bodegas del palacio, creando un tesoro militar que cualquier monarca envidiaría. Estaba obsesionado y despreciaba a su hijo. El hijo escribía poesía en francés. El hijo debatía sobre filosofía. El hijo llevaba una peluca empolvada y puños de encaje. Tocaba la flauta. El rey no lo veía como un simple pasatiempo, sino como una traición. Vio como la obra de su vida, su disciplinada y bien engrasada Prusia, se desmoronaba ante el sonido de aquella maldita flauta. El conflicto era más que un simple choque generacional. Era un choque de dos mundos, el mundo de la fusilería y el mundo de la flauta. Y la paz de los fusileros se impuso, cruel, inevitable. En 1730, desesperado, Friedrich, de 20 años, intentó huir a Inglaterra con su mejor amigo, el teniente Hans Hermann von Katte. Fueron capturados. El rey soldado estaba furioso. No lo consideró un ímpetu juvenil, sino una deserción, una traición. Para Katte solo había una sentencia, la muerte. Pero la venganza de su padre no terminó ahí. La ejecución tendría lugar bajo las ventanas de la celda de Friedrich en la fortaleza de Küstrin. En la madrugada del 6 de noviembre llevaron al príncipe hasta la ventana. Vio el cadalso, a su amigo. Friedrich gritó, suplicó perdón a Katte, ofreciendo su vida a cambio. Katte, ya de rodillas, se volvió hacia la ventana y dijo en francés: «Perdóname, mi príncipe». Friedrich se vio obligado a presenciar cómo la cabeza de su único amigo caía del cadalso. Aquel día, el frío granito de la fortaleza de Küstrin penetró el alma del futuro rey. El joven poeta murió. Nació un político. Aprendió a ocultar sus pensamientos, a fingir sumisión. Aprendió a mentir. Aceptó el matrimonio que su padre le impuso con Elizabeth Christine de Brunswick, por quien no sentía más que una gélida indiferencia. Soportó la humillación, el miedo y el arrepentimiento público, y su padre finalmente consideró que había aprendido la lección. Friedrich pudo retirarse al castillo de Rheinsberg, y allí, durante varios años, el mundo de la flauta cobró su merecido. Rheinsberg se convirtió en su Versalles personal en miniatura, una isla de razón y arte en medio del mar prusiano de disciplina. Arquitectos, artistas y músicos acudían en masa. Allí mantuvo su famosa correspondencia con Voltaire, a quien llamaba su maestro y anticipaba una era en la que los filósofos reyes ascenderían al trono. Escribió el tratado Anti-Maquiavelo, en el que condenaba la política cínica y las guerras de conquista. Parecía que Prusia estaba destinada a una época dorada de ilustración y paz. Parecía que la flauta había triunfado. Pero más allá de las murallas de Rheinsberg, el mecanismo que el rey soldado había puesto en marcha seguía funcionando. El ejército continuaba su marcha. Los oficiales estudiaban los reglamentos. Miles de mosquetes listos para usar yacían en los arsenales. Millones de táleros tintineaban en el tesoro. Friedrich, entre sonatas y reflexiones sobre la virtud, jamás lo olvidó. Estudió historia militar, táctica y logística,
Debatió con Voltaire sobre la inmortalidad del alma, y sin embargo sabía con precisión cuántos cañones se necesitaban para la artillería y qué raciones diarias requería un soldado en marcha. Comprendió la principal lección de su padre. En este mundo, no es un tratado filosófico lo que demuestra que uno tiene razón, sino un batallón de granaderos. El 31 de mayo de 1740 murió Federico Guillermo I. Su heredero, junto a su lecho de muerte, no derramó lágrimas. Se convirtió en el rey Federico II. Sus primeros decretos estaban imbuidos del espíritu de la Ilustración, la abolición de la tortura, la relajación de la censura, la proclamación de la tolerancia religiosa. Europa aplaudió. El rey filósofo ascendió al trono. Voltaire se regocijó. Apenas 5 meses después, en octubre de ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI, falleció en Viena sin un heredero varón. Su hija María Teresa estaba destinada a heredar las vastas posesiones de los Habsburgo en virtud del documento conocido como la Pragmática Sanción, un documento que su padre había negociado durante años con todas las cortes europeas. Un documento que Prusia también había firmado, pero ahora no era más que un pedazo de papel. Mientras tanto, el joven rey prusiano contaba con un tesoro repleto, un ejército de 80.000 hombres y antiguas, aunque bastante dudosas, pretensiones sobre una de las provincias más ricas de Austria, Silesia. Toda Europa se congeló en expectación. ¿Qué elegiría el joven monarca, autor del Antimaquiavelo, el camino de la virtud o el de la fuerza? En el silencio del estudio de Potsdam, Federico se inclinó sobre un mapa. El sonido de la flauta se desvaneció. Era hora del fusil. Respiración profunda y tranquila. A mediados del siglo XVIII, mientras Prusia se recuperaba de las guerras de Silesia y su rey se labraba una reputación de líder militar, existía otro monarca en Europa. Un monarca sin ejército, sin corona y sin tierras. Su reino era el mundo de las ideas, sus súbditos, las mentes de la Ilustración. Este rey se llamaba François-Marie Arouet, pero el mundo lo conocía como Voltaire, y Federico, rey de Prusia, lo deseaba para su colección. Llevaba años llamándolo. Las cartas volaban de Alemania a Francia, refinadas, llenas de halagos, promesas y pasajes filosóficos. Federico se veía a sí mismo no solo como un gobernante, sino como el rey filósofo de Platón. ¿Y qué sería de Platón sin Sócrates? Así pues, en 1750 el sueño se hizo realidad. Voltaire, cansado de las intrigas de la corte de Versalles, finalmente aceptó la invitación. Llegó a Potsdam. Sanssouci se convirtió en su hogar, un palacio de indolencia. Aquí, la arquitectura misma parecía rechazar la severa disciplina prusiana. Ni rastro de bastiones amenazantes, solo gráciles columnatas inmersas en el verdor de las terrazas de viñedos. Por las noches, un selecto círculo se reunía en el salón de mármol, bajo el resplandor de cientos de velas reflejadas en espejos venecianos. El propio rey tomaba su flauta y el banquete comenzaba al son de su propia música. Pero el plato principal aquí no era ni la caza ni el vino del Rin. El plato principal era la conversación. En la mesa de Federico hablaron francés. Discutieron de todo: la inmortalidad del alma, las deficiencias de la Biblia, geometría y poesía. Fue un auténtico espectáculo intelectual. Dos de los egos más grandes de la época, el rey soldado y el rey filósofo, convergieron en un mismo espacio. Al principio, se sintieron atraídos el uno por el otro. Federico vio en Voltaire la viva encarnación de la razón, un genio capaz de perfeccionar su propia mente y su estilo francés. Voltaire vio en Federico a su soberano ideal,
un mecenas de las artes que le permitiría crear libre de censura y envidia. El rey le asignó un salario de 20.000 táleros al año. Le concedió la Orden del Mérito y el cargo de chambelán. Parecía que el idilio duraría para siempre. Pero el cielo es un lugar para ángeles, no para hombres. Y mucho menos para hombres como ellos. Las primeras grietas aparecieron donde menos se esperaban, en el ámbito de las finanzas. Voltaire, genio de la palabra, era también un genio de las transacciones financieras dudosas. Valiéndose de información privilegiada, se involucró en la especulación con bonos sajones, lo cual estaba estrictamente prohibido por la ley prusiana. Estalló un escándalo. Federico tuvo que intervenir personalmente para acallar el asunto. El rey quedó decepcionado. Su Sócrates resultó ser un simple usurero. No vio en el filósofo un deseo de verdad, sino una sed de lucro. Este fue el primer duro golpe de la realidad. El segundo golpe resultó fatal. Se llamaba Pierre-Louis de Maupertuis, presidente de la Academia de Ciencias de Berlín, fundada por Friedrich, un erudito con renombre europeo, pero arrogante y poeta mediocre. Voltaire, intolerante con la competencia y la autoridad desmedida, no pudo desaprovechar semejante objetivo. Le hizo la vida imposible a Maupertuis. Primero circularon epigramas, tan punzantes como la picadura de una avispa, de boca en boca por todo Potsdam. Y entonces llegó el trueno. Maupertuis publicó un tratado científico controvertido. Voltaire respondió con un panfleto titulado La diatriba del doctor Acacia. No se trataba de una polémica académica, sino de un ataque intelectual. Escrito con un virtuosismo diabólico, el texto convirtió al presidente de la Academia en el hazme reír de Europa. Quedó ridículo, patético y destruido. Federico estaba furioso. No era solo un ataque contra Maupertuis, sino contra su academia, contra sus decisiones, contra su autoridad. El rey se enfrentó a una disyuntiva: defender a su amigo genio o defender su Estado y sus instituciones. Federico eligió el Estado. Prohibió la publicación del panfleto. Voltaire juró que no lo haría. Y por supuesto mintió. Akaki se imprimió clandestinamente y se difundió rápidamente por todo Berlín. La reacción del rey fue típicamente prusiana, rápida y brutal. El 9 de diciembre de 1752, por orden personal de Federico, se recogió toda la tirada del panfleto y el verdugo la quemó públicamente en una plaza de Berlín. Quemar el libro de su amigo ante sus súbditos fue el fin, no solo de la amistad, fue el fin de una gran ilusión. Sus famosas cenas en Sanssouci se convirtieron en una gélida tortura. Se sentaban a la misma mesa, pero un muro se alzaba entre ellos. Voltaire escribió más tarde que se sentía como una naranja a la que el rey había exprimido el jugo y ahora se disponía a desechar la cáscara. En marzo de 1753, tras casi 3 años en Prusia, el filósofo solicitó su dimisión. Federico lo despidió con fría cortesía, pero el drama no había terminado. Tras la partida de Voltaire de Potsdam, llegó a oídos del rey la noticia de que se había llevado algo valioso. No se trataba de bienes del gobierno ni de dinero, sino de su propia colección de poemas, Œuvre de Poésie, un libro privado, no destinado al público. En él, el rey se tomaba ciertas libertades, satirizando a otros monarcas y con versos bastante explícitos. De haberse publicado, habría sido un escándalo diplomático colosal. Federico no confiaba en Voltaire, lo consideraba un chantajista. Se dio la orden. En Frankfurt del Meno, ciudad imperial libre no sometida a Prusia, agentes prusianos confiscaron el carruaje de Voltaire.
el escritor más famoso de Europa fue arrestado como un simple ladrón. Lo encerraron en una habitación de una posada barata. Registraron su equipaje y hurgaron entre sus papeles. Estuvo detenido durante más de un mes, humillado e interrogado, hasta que finalmente encontraron y confiscaron el fatídico libro de poemas. Esta fue la humillación final y más amarga. El romance filosófico había llegado a su ignominioso final. Jamás volverían a verse, pero la historia de su relación no terminó ahí. Simplemente entró en una nueva fase. Apenas recuperados del impacto, retomaron la correspondencia y se escribieron durante 25 años más hasta la muerte de Voltaire. Discutían, se burlaban, intercambiaban noticias y poemas. No podían vivir juntos, pero parecía que tampoco podían vivir el uno sin el otro, el rey filósofo y el rey filósofo. Su gran experimento en Sanssouci fracasó, pero dejó tras de sí algo más que un sabor amargo. Dejó tras de sí una lección. La lección de que incluso las mentes más brillantes de la Ilustración siguen siendo humanas, con sus pasiones, su orgullo y su necesidad ineradicable de otra persona capaz de comprenderlas. Incluso si esa persona es tu amigo más brillante y tu enemigo más acérrimo. El palacio estaba en silencio. No el silencio solemne que precede a la entrada de un monarca, sino el silencio profundo y denso de una vieja casa donde la gente pasa sus días. Sanssouci, sin preocupaciones. Qué irónico. Aquí, entre las terrazas de viñedos y las ninfas de mármol, las preocupaciones cobraban forma y habitaban cada habitación, cada pliegue de terciopelo, cada crujido del parqué. Tenían rostro y nombre: Friedrich. El rey de Prusia, el gran Federico, filósofo en el trono y vencedor en Rosbach, era ya un anciano que cada mañana, mucho antes del amanecer, comenzaba su batalla personal, no contra el ejército austriaco, sino contra su propio cuerpo. Su cuerpo, antaño forjado en decenas de batallas, se había convertido en su prisión. La gota le torcía los dedos, dificultándole sostener una pluma. El asma convertía cada respiración en un esfuerzo ronco. El edema le deformaba las piernas, obligándolo a usar botas cortas, pero su espíritu se negaba a rendirse. A las 4 de la mañana, un criado entró en la habitación, sin decir majestad, simplemente: «Es hora». Y Friedrich se levantó, lentamente, gimiendo, apoyándose en un bastón. Se sentó junto a la chimenea, que ardía incluso en verano. El frío le caló hasta los huesos. El día había comenzado, un día como miles antes. Ya no era el Federico que irrumpió en Silesia con el fuego de la juventud en los ojos, ni el comandante que, con una sola maniobra en Rosbach, derrotó a un ejército que le doblaba en tamaño. Aquel Federico permaneció en los campos de batalla de la Guerra de los 7 años, carteándose con Voltaire, escribiendo informes triunfales. Este Federico era un administrador, un burócrata engreído. Prusia era su maquinaria, y él, el jefe de mecánicos, no podía permitirse ni un solo día de descanso. Desde su dormitorio se dirigía a su estudio, donde le aguardaban montañas de papeles, informes, peticiones, noticias de todos los rincones del reino. Lo leía todo, lo investigaba todo: el precio del grano en Prusia Oriental, la construcción de un canal cerca de Bromberg, el nombramiento de un guarda forestal en Brandeburgo, la queja de un soldado contra un sargento. Su mano arrugada, cubierta de manchas de la edad, garabateaba resoluciones en los márgenes, breves, mordaces, de una precisión casi militar. Gobernaba el país como quien comandaba un regimiento, sin confiar en nadie, controlando cada paso. Sobrevivió a todos. Voltaire
Su ídolo y eterno rival había muerto. Su hermana Wilhelmina, su única amiga verdadera, descansaba hacía tiempo en la cripta. Los viejos generales, camaradas en grandes batallas, habían fallecido uno a uno. Ahora se veía rodeado de rostros nuevos, aduladores, tímidos, extraños. Cenaba solo salvo por sus últimos y más fieles compañeros, una docena de galgos italianos a los que se les permitía todo: dormir en su cama, comer de sus platos. Les hablaba, los llamaba por su nombre y les legó que fueran enterrados junto a él, en la terraza de Sanssouci. Confiaba mucho menos en la gente. Un hombre en particular, su sobrino y heredero, Federico Guillermo. El rey veía en él todo lo que despreciaba: pereza, inclinación por el misticismo, hedonismo. «Mi sobrino será mi ruina», decía en sus escasos momentos de sinceridad. Contemplaba el futuro de su Prusia, su creación arduamente conquistada, y solo veía niebla. Toda su vida, todo aquel trabajo titánico para transformar un electorado mediocre en una gran potencia, podía resultar inútil. Su última guerra, la llamada Guerra de Sucesión Bávara, fue un reflejo de su avanzada edad. Se la apodó la Guerra de la Patata. No hubo victorias rotundas ni batallas decisivas, solo largas y extenuantes maniobras entre dos enormes ejércitos que nunca se enfrentaron en combate. Los soldados pasaban más tiempo cosechando patatas en los campos que disparando. Federico era ya demasiado viejo, demasiado cauto, como para arriesgar su ejército, su mayor legado. Consiguió sus objetivos mediante la diplomacia, mediante amenazas, no mediante la fuerza bruta. El gran guerrero se convirtió en un gran pragmático. El drama abandonó el campo de batalla por la tranquilidad del despacho. El verano de 1786 fue bochornoso y húmedo. La salud del rey empeoró. Ya no podía montar a caballo. Lo trasladaban en silla de ruedas. Aún así, continuó trabajando. A principios de agosto pasó revista a sus tropas en Silesia, permaneciendo sentado en un carruaje bajo un aguacero torrencial durante 6 horas seguidas. Regresó a Potsdam con fiebre. Los médicos estaban impotentes. Le ofrecieron reposo, pero para él esa palabra era sinónimo de muerte. Se negó a acostarse. Un rey debe morir de pie, graznó. Lo sentaron en una silla en el estudio, de cara al jardín. Estaba sin aliento, pero siguió dando órdenes. Preguntó por el tiempo, por el precio del pan. La noche del 14 al 15 de agosto comenzó una tormenta. El viento azotaba las ventanas de Sanssouci y la lluvia golpeaba los cristales. Friedrich dormitaba en su sillón, tapado con mantas. Alrededor de la medianoche, despertó y preguntó en voz baja la hora. Al oír que eran las 2, pronunció sus últimas palabras, dirigidas no a nadie en particular, sino a su fiel perro que yacía a sus pies. «Cúbreme, me estoy congelando». El sirviente lo envolvió con más fuerza. El rey cerró los ojos. Su respiración se hizo más superficial, más silenciosa. Y a las 2:20 de la madrugada del 17 de agosto de 1786, el corazón de Federico el Grande dejó de latir. Dicen que en ese preciso instante, el gran reloj de su estudio, al que daba cuerda cada día, también se detuvo. Una era había terminado. En el silencio del palacio, entre papeles y mapas, sentado en una vieja silla voltaireana, yacía el rey muerto. La maquinaria prusiana se quedó sin su artífice, y toda Europa, conteniendo la respiración, aguardaba a ver qué sucedería a continuación. Pausa. El locutor respira hondo, preparándose para la grabación final. El fantasma de Federico el Grande aún marchaba al frente de los regimientos prusianos. Su sombra parecía guiar a los batallones a la batalla, formados en líneas perfectas,
como en un desfile. En 1806, el ejército prusiano se consideraba invencible. No era solo un ejército, sino una reliquia, un monumento viviente a la gloria de la Guerra de los 7 años. Sus generales, con sus pelucas empolvadas al estilo de medio siglo atrás, miraban a Napoleón con desdén aristocrático. Lo veían como un advenedizo corso y a su grande armée como una turba descontrolada. No comprendían que el mundo había cambiado, que la guerra se había vuelto diferente. Ya no era un juego de ajedrez de reyes. Ahora era la furia de toda una nación, encarnada en un solo genio. En la mañana del 14 de octubre de 1806, una densa niebla otoñal cubría el valle del Saale. Ocultaba 2 ejércitos, 2 mundos, el uno del otro. En las colinas cercanas a Jena y Auerstedt, la vieja Prusia se preparaba para dar su lección final al emperador advenedizo. La lección se convirtió en un desastre. No fue una sola batalla, fue un doble golpe devastador, asestado simultáneamente en 2 frentes. En Jena, el cuerpo francés del mariscal Lannes arrolló las líneas prusianas, que simplemente no podían combatir en formación dispersa entre la niebla y el caos. Mientras los oficiales prusianos luchaban por reagrupar sus batallones bajo un intenso fuego, los soldados de Napoleón ya se infiltraban entre sus filas, flanqueándolos y sembrando el pánico. Entretanto, a tan solo 20 kilómetros de distancia, en Auerstedt, el mariscal Davout, con un único cuerpo exhausto, se enfrentó al grueso de las fuerzas prusianas al mando del propio rey y del duque de Brunswick, 1 contra 3. Pero Davout luchó con la furia de un hombre condenado, mientras que los comandantes prusianos, confiados en la victoria, actuaron con indecisión y desorganización. El duque de Brunswick, comandante en jefe, resultó mortalmente herido en ambos ojos. El mando se desmoronó. La maquinaria militar perfecta de Frederick, al enfrentarse a la realidad, se desmoronó en cuestión de horas. Lo que siguió no fue una retirada, sino una huida despavorida. El legendario ejército prusiano dejó de existir. Fortalezas capaces de resistir meses de asedio se rindieron sin disparar un solo tiro ante las patrullas de caballería francesas. Magdeburgo, Stettin, Küstrin, los bastiones del poderío prusiano cayeron, paralizados por el terror. Napoleón entró en Berlín no como un conquistador, sino como un señor que recibía las llaves de su nuevo dominio. Marchó bajo la puerta de Brandeburgo, desmontó su cuadriga y la envió a París como trofeo. De la tumba de Federico el Grande en Potsdam, tomó su espada, su cinturón y su reloj. Humilló a Prusia metódica y fríamente. El rey Federico Guillermo III, un hombre débil e indeciso, huyó al extremo oriente de su reino. Las esperanzas de la nación se personificaban en su esposa, la reina Luisa. Bella, inteligente y valiente, se convirtió en símbolo de un espíritu indomable. En Tilsit, en 1807, dio un paso desesperado. Se reunió personalmente con Napoleón para implorarle clemencia para su país. El emperador quedó encantado, pero inflexible. Le obsequió una rosa y con ella un tratado de paz que supuso una sentencia de muerte para la antigua Prusia. Según el Tratado de Tilsit, Prusia perdió la mitad de su territorio. Todas las tierras al oeste del Elba desaparecieron. Los territorios arrebatados a Polonia se convirtieron en el Ducado de Varsovia, un estado vasallo. Las reparaciones ascendieron a 120 millones de francos, una suma inasequible para un país devastado. Y el ejército, el orgullo de los Hohenzollern, quedó reducido a 42.000 hombres, menos de un solo cuerpo de la Grande Armée. Prusia se convirtió en un satélite francés,
humillada y desangrada. Parecía el fin, pero es aquí, en lo más profundo de la humillación nacional, donde comienza la historia del Renacimiento, la historia de cómo las cenizas se convierten en cimientos. Mientras las guarniciones francesas permanecían en las ciudades prusianas, una revolución comenzó en la tranquilidad de las oficinas. No con la guillotina ni las barricadas, sino con la pluma y la tinta. La lideró un grupo de personas que comprendieron la raíz del desastre. No fueron los soldados quienes perdieron en Jena, sino el Estado. Un Estado en el que los súbditos eran meros engranajes de una máquina, no ciudadanos dispuestos a morir por su patria. El barón von Stein, un caballero imperial de semblante adusto y voluntad inquebrantable, comenzó a desmantelar el sistema feudal. El edicto de octubre de 1807 abolió la servidumbre. Los campesinos dejaron de ser propiedad de sus terratenientes. Las ciudades obtuvieron la autonomía. Stein creía que, para que un Estado tuviera defensores, sus habitantes debían contar con una patria digna de ser defendida. Su labor fue continuada por el príncipe von Hardenberg, más flexible pero no menos decisivo. Reformó el sistema tributario e introdujo el libre comercio, sentando las bases del futuro milagro económico. En el seno del Ministerio de Guerra trabajaba un genio discreto, el general Gerhard von Scharnhorst, hijo de un humilde campesino. Junto con su camarada, el enérgico August von Gneisenau, estaba creando un nuevo ejército. Abolieron el monopolio de la nobleza sobre los rangos de oficiales, abriendo las puertas al talento de todos los ámbitos de la vida. Se prohibió el castigo corporal, que humillaba a los soldados, pero su mayor invento fue el sistema conocido como Krumper System. El límite de 42.000 hombres se sorteó con ingeniosa sencillez. Se reclutaba a personas, se las entrenaba intensivamente durante varios meses y luego se las enviaba a licencia indefinida, siendo reemplazadas por otras nuevas. De este modo, ante las narices de los observadores franceses, Prusia creó en secreto una vasta reserva de soldados entrenados. Este fue el nacimiento del servicio militar obligatorio. Este fue el nacimiento del Estado Mayor General, el cerebro del ejército, que planificaría las futuras victorias. Y por último, el arma del espíritu. Wilhelm von Humboldt llevó a cabo una reforma educativa. En 1810, en el Berlín ocupado, fundó una nueva universidad, no un lugar para el aprendizaje memorístico, sino un templo del libre pensamiento y la investigación científica. Mientras los tambores franceses resonaban en Unter den Linden, en los auditorios de la universidad, el filósofo Johann Gottlieb Fichte leía sus discursos a la nación alemana, en los que llamaba al renacimiento espiritual y a la unidad nacional. Así, paso a paso, un fénix resurgió de las cenizas de Jena, pero era un ave distinta. La vieja, frágil y absolutista Prusia de Federico había muerto. En su lugar nacía un nuevo Estado, moderno, burocrático, con un ejército de ciudadanos y una élite instruida. Un Estado curtido por la humillación y sediento de venganza. El hierro se forjaba de nuevo en el fuego de la derrota. Se convertía en acero. Se acercaba el año 1812. La grande armée de Napoleón, con 500.000 de hombres, avanzaba hacia el este, rumbo a Moscú. Y en los cuarteles prusianos, en silencio y con disciplina, un nuevo soldado prusiano esperaba su turno. Ya sabía por qué lucharía. Europa a mediados del siglo XIX. El aire estaba cargado de las esperanzas frustradas de las revoluciones de 1848. Los grandes ideales de libertad y unidad habían sido destrozados por la voluntad monárquica, pero su fantasma seguía presente, rondando una Alemania fragmentada. 38 estados, 38 costumbres, ejércitos y ambiciones.
Y una pregunta eterna, sin respuesta durante décadas. ¿Quién unificará esta tierra? ¿Viena o Berlín? ¿Los Habsburgo o los Hohenzollern? Prusia está paralizada. El rey Guillermo I, un veterano de guerra, está obsesionado con la reforma militar. Sabe que el futuro se decide en el campo de batalla y que para ello se necesita un ejército de nuevo modelo. Pero el Parlamento liberal, el Landtag, se niega a asignar fondos. Un punto muerto. El monarca contra el pueblo. La crisis es tan profunda que, en septiembre de 1862, el rey está dispuesto a abdicar. Ya hay una petición sobre la mesa. Parece que el sueño prusiano de hegemonía está a punto de derrumbarse, y en ese instante entra en escena un hombre cuyo nombre se convertirá en sinónimo de intriga política y arte de gobernar. Un terrateniente Pomerania, un Junker de voz atronadora y mente gélida, un diplomático que desdeñaba las palabras vacías. Su nombre era Otto von Bismarck. Es convocado a Berlín como la última esperanza de la corona. Promete no hacer concesiones. No busca compasión. El 30 de septiembre de 1862, ante la Comisión de Presupuesto del Landtag, en una sala impregnada del olor a humo de cigarro y cera, pronuncia unas palabras que marcarían el programa de la década siguiente. Las grandes cuestiones de la época no se deciden con discursos ni resoluciones mayoritarias. Ese fue el gran error de 1948 y 1949, sino con hierro y sangre. El Parlamento está horrorizado. La prensa liberal lo tacha de usurpador, pero Bismarck no les presta atención. Ha encontrado un resquicio legal en la Constitución y comienza a gobernar sin un presupuesto aprobado, recaudando impuestos e implementando reformas militares por decreto real. Durante 4 años, se mantendrá al borde del golpe de Estado, ignorando protestas y amenazas. Es un maestro de la estrategia y sabe que la única forma de acallar a todos es con la victoria. Una victoria rotunda e innegable que justificará todas sus acciones. El juego ha comenzado. El primer paso es Dinamarca. El pretexto es la protección de la población alemana en los ducados de Schleswig y Holstein. Se trata de un complejo dilema legal, del que el primer ministro británico Palmerston afirmó que solo 3 personas comprendieron su esencia. Una murió, otra enloqueció y la tercera, él mismo, la olvidó. Pero Bismarck no necesita la esencia, necesita un pretexto. Involucra a su principal rival, Austria, en la guerra. Juntos, aplastan a la pequeña Dinamarca en 1864. Prusia se apodera de Schleswig, Austria y Holstein. La trampa se activa. Ahora Bismarck tiene una fuente permanente de fricción con Viena. Puede desencadenar un conflicto en cualquier momento que le convenga, y este momento llega 2 años después. Bismarck emprende una titánica preparación diplomática. Se reúne con el emperador francés Napoleón III en Biarritz, insinuando una compensación territorial para Francia a cambio de su neutralidad. Forma una alianza con el joven reino de Italia, prometiendo Venecia, entonces bajo dominio austríaco. Ya había apaciguado a Rusia apoyándola durante el levantamiento polaco. Austria se encuentra completamente aislada. Es el verano de 1866. El ejército prusiano, rearmado con fusiles de aguja Drais, avanza sobre Austria. Los ferrocarriles, utilizados por primera vez para movimientos de tropas de tal magnitud, transportan soldados a la frontera con una rapidez sin precedentes. El mundo esperaba una guerra larga y cruenta, como siempre, pero la maquinaria militar prusiana, puesta a punto por el general Moltke, funciona a la perfección. La guerra dura apenas 7 semanas. La batalla decisiva tuvo lugar el 3 de julio cerca del pueblo de Sadová, en Bohemia. Fue un día de triunfo para las armas prusianas.
El ejército austríaco fue derrotado. El camino a Viena estaba abierto. El rey Guillermo, los generales y todo el ejército ansiaban entrar en la capital de los Habsburgo e imponer una paz humillante. Pero Bismarck volvió a demostrar su brillantez como estratega. Discutió acaloradamente con el rey y amenazó con dimitir. Comprendió lo que los generales no veían. Una Austria humillada se convertiría en un enemigo perpetuo y necesitaba una Austria neutral o incluso amiga en el futuro. Se negó a permitir la anexión de un solo centímetro de territorio austríaco. Su única exigencia era que Austria abandonara la Confederación Germánica. La cuestión alemana está resuelta. Austria es expulsada. Bismarck crea la Confederación Alemana del Norte, uniendo 22 estados al norte del río Meno, bajo la hegemonía prusiana. Los liberales, que ayer mismo lo maldecían, ahora aplauden al héroe nacional. La victoria lo ha borrado todo. Pero la partida no ha terminado. Solo queda un adversario, Francia. El emperador Napoleón III observa con alarma el ascenso de Prusia. Se siente traicionado. No ha recibido la compensación prometida. La sociedad francesa exige venganza por Sadowa y que se detenga a los advenedizos de Berlín. Los estados del sur de Alemania, Baviera, Württemberg y Baden también ven a Prusia con recelo, pero temen aún más a Francia. Bismarck solo necesita un pretexto para que se rindan a sus órdenes. Y ese pretexto debe venir de Francia. Francia debe ser vista como la agresora. En 1870 se presentó una oportunidad de oro. El trono español estaba vacante y se le ofreció a un pariente del rey prusiano Leopoldo Hohenzollern. París estalló en indignación. Francia no toleraría a un príncipe prusiano en sus fronteras. Se inició la presión diplomática. El rey Guillermo, de vacaciones en el balneario de Ems, accedió a retirar la candidatura. Parecía que el incidente había terminado. Francia había obtenido una victoria diplomática, pero esto no basta para París. El embajador francés exige garantías por escrito de Guillermo de que los Hohenzollern jamás volverán a ser propuestos para el trono español. El rey, cortés pero firme, se niega. Envía un telegrama a Bismarck en Berlín describiendo la reunión. Y aquí se produce el mayor acto de manipulación política del siglo. Bismarck cena con los generales Moltke y Roon. Está abatido, convencido de que la oportunidad de ir a la guerra se ha perdido. Pero al recibir el despacho, lo relee. Toma la pluma. No cambia ni una palabra de lo que dijo el rey. Simplemente tacha algunas frases corteses. Condensa la esencia al máximo, transformando el informe neutral en un comunicado mordaz e insultante. En su versión editada, el telegrama suena como si el rey prusiano hubiera expulsado bruscamente al embajador francés. Bismarck filtra inmediatamente este texto a los periódicos. El efecto es como una chispa en un polvorín. Al día siguiente, toda Francia arde de rabia. Multitudes en las calles de París corean: ¡A Berlín! Napoleón III, débil y enfermo, es incapaz de resistir la presión popular. El 19 de julio de 1870, Francia declara la guerra a Prusia. La trampa se ha activado. Francia es la agresora. Los estados del sur de Alemania, unidos a Prusia por alianzas defensivas, entran inmediatamente en la guerra de su lado. Toda Alemania se alza contra el enemigo común. El desenlace llega rápidamente. El Segundo Imperio demuestra ser un coloso con pies de barro. Ya el 2 de septiembre, tras la catástrofe de Sedán, el propio emperador Napoleón III, con un ejército de 80.000 hombres, se rinde. Pero Bismarck necesitaba algo más que una victoria militar. Necesitaba un símbolo, un último acorde que resonara por toda Europa.
y encontró el lugar perfecto para ello. No Berlín, Versalles, la Galería de los Espejos de Luis XIV, el corazón del absolutismo francés. El lugar desde donde, durante décadas, se habían emitido órdenes humillantes a Alemania. El 18 de enero de 1871, mientras París, sitiada, sufría hambruna, en esta sala, entre murales que glorificaban las victorias de Francia, bajo la mirada de príncipes y generales alemanes, el rey prusiano Guillermo I fue proclamado emperador, Kaiser de una Alemania unificada. La partida ha terminado. El artífice de esta gesta, el Junker pomerano, Otto von Bismarck, creó el imperio alemán en menos de 9 años, a través de 3 guerras. Rediseñó el mapa de Europa. Creó una nueva y formidable fuerza en su centro, una con la que todos tendrán que lidiar a partir de ahora. Lo hizo no con palabras, sino con hierro y sangre, y el eco de estos golpes resonará durante mucho, mucho tiempo. Es un frío enero de 1871. En el corazón de Francia, en su alma esculpida en mármol y oro, el vencedor reina supremo. Versalles, el palacio del Rey Sol, donde cada susurro de seda y cada taconazo formaban parte de una grandiosa sinfonía de poder absoluto, ahora escucha el pesado paso de las botas prusianas. París está rodeada, herida y hambrienta. La guerra está prácticamente ganada, pero para Otto von Bismarck, la batalla principal no ha hecho más que empezar. Y es mucho más difícil que asaltar las fortificaciones enemigas. La victoria en el campo de batalla es solo la mitad de la batalla. Con hierro y sangre, aplastó Dinamarca, luego Austria y ahora Francia. Despejó el camino, pero para erigir el edificio de un imperio alemán unificado a lo largo de esta senda, la espada prusiana por sí sola no bastaba. Se necesitaba cemento. Cemento forjado con el consentimiento de los reyes, grandes duques y príncipes alemanes que durante siglos se habían aferrado a su independencia como su último tesoro. Lucharon codo con Prusia, pero la idea de inclinar la cabeza ante el rey prusiano como emperador les resultaba más amarga que cualquier derrota. El centro de la resistencia es el sur, la orgullosa y católica Baviera. Sin ella, sin el reino de los Wittelsbach, cualquier imperio no sería más que una Prusia expandida, un coloso con pies de barro. Y en el trono bávaro no se sienta un pragmático, ni un político, sino un soñador, el rey Luis II, un hombre que vive en un mundo de óperas wagnerianas y castillos de cuento de hadas, muy alejado del estruendo de los cañones y el rasgueo de las plumas diplomáticas. Desprecia a los militaristas prusianos, esos advenedizos del norte. Bismarck lo entiende. A Luis no se le puede tomar por la fuerza, solo se le puede persuadir o comprar. Así comienza una silenciosa e invisible guerra de nervios e intrigas. Bismarck opera a través de intermediarios. Su principal instrumento es el conde von Hohenstein, confidente del rey bávaro. El canciller de hierro sabe que Luis tiene una debilidad mucho más terrenal que su afición por los caballeros cisne. Sus castillos requieren sumas colosales de dinero. El tesoro está vacío. Por ello, Bismarck le hace una oferta imposible de rechazar. Le ofrece a Luis pagos anuales sustanciales y, lo que es más importante, secretos, procedentes de los llamados fondos de bienestar, fondos secretos confiscados al depuesto rey de Hannover. El precio del sueño de Luis es la corona de Guillermo. Así pues, en diciembre de 1870, Luis II, en su castillo de Hohenschwangau, firma una carta, el Kaiserbrief. Una carta, escrita por el propio Bismarck, en la que el rey bávaro, en nombre de todos los soberanos alemanes,
solicita al rey de Prusia, Guillermo I, que acepte el título de emperador alemán. Una paradoja histórica. La carta que da origen a un imperio, escrita con dinero robado a otro monarca alemán y firmada por un rey que, en el fondo, odia ese imperio. El drama nace de los hechos, pero eso no es todo. El último obstáculo es el propio futuro emperador. Guillermo I ya tiene más de 70 años. Es un viejo soldado, prusiano de pura cepa. Es el rey de Prusia. Este título es sagrado para él, y el título de emperador, una frase vacía, un adorno, algo revolucionario, napoleónico. Presiente que la gran corona de los Federicos será absorbida, disuelta en este nuevo título imperial sin rostro. Mañana es el día más triste de mi vida, le escribe a su esposa en la víspera de la proclamación. Estamos enterrando a la vieja Prusia. 18 de enero de 1871. La fecha no fue elegida al azar. Fue ese día, hace 170 años, cuando el elector Federico III se coronó en Königsberg, convirtiéndose en el primer rey de Prusia. Bismarck adoraba el simbolismo histórico. El lugar es la Galería de los Espejos de Versalles, una vasta y fría sala donde ni siquiera el aliento de cientos de oficiales y dignatarios logra calentar el aire húmedo. Cientos de velas parpadean en una interminable hilera de espejos, reflejando pelucas sin empolvar y medias de seda, y los toscos uniformes azules del ejército prusiano, salpicados por el barro de las recientes batallas. En lugar de músicos de la corte, hay un coro militar. En lugar de un trono, una plataforma improvisada y un altar de campaña. En las paredes, como cicatrices en el rostro de la gloria francesa, cuelgan estandartes capturados en batalla, atravesados por balas y metralla. La tensión se palpa en el aire. Incluso en esta hora final todo podría desmoronarse. Por la mañana estalla una acalorada discusión entre el rey y el canciller sobre el título. Guillermo insiste en emperador de Alemania, Bismarck en emperador alemán. ¿Unanimidad? No, es la esencia misma de todo. Emperador de Alemania significa gobernante de tierras, un gobernante directo. Eso humillaría a los demás monarcas. Emperador alemán significa primero entre iguales, cabeza de una unión. Esta es la única fórmula que satisfará a los príncipes. Guillermo está furioso. Bismarck, frío e inflexible, entra en la galería sin dirigirse la palabra. Comienza la ceremonia. Bismarck lee la proclamación. Su voz, generalmente atronadora, es seca y pragmática. Proclama la creación del Imperio Alemán. Una pausa. Silencio en el que se oye el crepitar de las velas. El gran duque de Baden, yerno de Guillermo, va a brindar. Ve el rostro impasible de Bismarck y la confusión del rey. Y encuentra una solución brillante. No grita, «¡Viva el emperador alemán!», ni «¡Viva el emperador alemán!». Levanta la mano y proclama a viva voz, «¡Viva su majestad imperial y real, el Kaiser Guillermo!». Y la sala estalla. Un triple osh, coreado por cientos de gargantas teñidas de estaño, retumba bajo las bóvedas pintadas de Lebrun, sacude las lámparas de cristal y se refleja en los espejos. Los soldados alzan sus cascos con punta. Los oficiales desenvainan sus sables. En estos espejos, testigos del triunfo de Luis XIV, nace un nuevo, terrible y grandioso poder, el Reich alemán, nacido no en Berlín, sino en el corazón de un enemigo humillado, forjado a base de concesiones, pagado con oro secreto, sellado con la sangre y la voluntad de un solo hombre. Reflejada en estos fríos espejos, el águila prusiana extiende sus alas para remontar el vuelo más alto de lo que jamás soñó ningún rey Hohenzollern.
y la sombra de estas alas cubrirá Europa durante el próximo medio siglo. El invierno de 1944 llegó temprano a Prusia y se prolongó durante mucho tiempo. Trajo consigo no solo nieve, sino un manto de misterio. El aire, denso de escarcha y humo, vibraba con la quietud de la anticipación. Al este, más allá del río Memel, cubierto de hielo, reinaba un silencio distinto, pesado, preñado de truenos. Allí se congregaba un poder como jamás se había visto en esta tierra. Millones de soldados, decenas de miles de cañones, una ola de acero lista para avanzar hacia el oeste, arrasando con todo a su paso. Para Prusia Oriental, la cuna del reino, esto fue más que una simple campaña al final de una guerra perdida. Fue el final, el acto final de una tragedia escrita con sangre y hierro. El Gauleiter Erich Koch, un fanático cegado por la agonía del régimen, difundió consignas delirantes sobre una fortaleza inexpugnable. Pero la gente común, mirando hacia el este, ya no oía su voz, sino un rumor lejano y creciente, el rumor de la muerte de los dioses. El 13 de enero de 1945, el cielo se abrió. La ofensiva de Prusia Oriental había comenzado. La tierra tembló con tal fuerza que las ventanas se hicieron añicos. La nieve se cubrió de negro con el humo. Aquello no era una batalla, era una catástrofe geológica. Contra las fuerzas superiores y curtidas en 1000 batallas del Ejército Rojo, la Wehrmacht solo podía desplegar los restos de divisiones diezmadas, los veteranos del Volkssturm y los jóvenes de las juventudes hitlerianas, para quienes las ametralladoras eran más pesadas que ellos mismos. Lucharon con la desesperación de los condenados, congelados en sus trincheras, pero su resistencia solo sirvió para abonar el sangriento camino de los atacantes. Y entonces comenzó el gran éxodo. Lo que los alemanes llamarían Der Trek, cientos de miles de civiles, abandonando todo lo que habían acumulado durante generaciones, se precipitaron hacia el oeste. Carros campesinos tirados por el último caballo flaco, trineos infantiles, simples bultos colgados a la espalda. Un interminable río gris de gente que fluía por caminos nevados bajo el rugido de los bombarderos en picado. Huyeron hacia la costa, hacia los puertos de Pillau y Danzig, hacia los barcos de rescate. Huyeron hacia el Báltico, sin saber que el mar helado ya se preparaba para convertirse en su fosa común. La culminación de este horror llegó la noche del 30 de enero. El transatlántico Wilhelm Gustloff, otrora símbolo de ocio sin clases, se había convertido en un arca de Noé para los desesperados. Diseñado para albergar a 1.500 personas, estaba abarrotado con más de 10.000, en su mayoría mujeres, niños y heridos. En la oscuridad, lejos de la costa, 3 torpedos soviéticos dieron en el blanco. El barco se hundió en cuestión de minutos. Las gélidas aguas del Báltico, negras e indiferentes, engulleron casi 9.000 almas. Fue y sigue siendo el mayor desastre marítimo de la historia de la humanidad, un hecho sepultado bajo el estruendo de los últimos bombardeos de la guerra. Pero el corazón de Prusia, Königsberg, seguía latiendo. Rodeada, aislada del mundo, la ciudad fortaleza se había convertido en un infierno. Antiguas murallas, vestigios de los caballeros teutónicos, se derrumbaron bajo el estruendo de la artillería pesada. Las catedrales góticas de ladrillo se fundieron entre las llamas. El comandante Otto Lasch resistió hasta el final. Sus soldados lucharon por cada casa, cada sótano, bañando las ruinas en sangre. Pero el 9 de abril, cuando ya no quedaba nada que defender salvo los esqueletos carbonizados de los edificios, firmó la capitulación. Hitler, desde su búnker, lo condenó a muerte en ausencia, pero para Königsberg esto ya no importaba.
700 años de su historia habían terminado. Una bandera roja ondeaba sobre las ruinas del castillo donde había sido coronado el primer rey prusiano. Bajo los escombros de la catedral yacían las cenizas de Immanuel Kant, el filósofo que buscó la paz eterna, una ironía más aguda que cualquier otra imaginable. La guerra había terminado, pero para Prusia solo era el principio del fin. En el calor veraniego de Potsdam, en el palacio de Cecilienhof, los vencedores trazaron nuevas fronteras en los mapas. Stalin, Truman y Attlee, quien había reemplazado a Churchill, decidieron el destino de las naciones con frío pragmatismo. Prusia Oriental fue desmembrada. La parte sur pasó a formar parte de Polonia. El norte, junto con Königsberg, se convirtió en un enclave de la Unión Soviética. La ciudad de Kant pasó a llamarse Kaliningrado, en honor a uno de los camaradas de Stalin. Nombres que habían resonado durante siglos, Tilsit, Insterburg, Allenstein, fueron borrados y reemplazados por otros nuevos. Comenzó la metódica erradicación de la memoria. Los alemanes que permanecieron en estas tierras fueron deportados. Sus hogares, sus granjas, sus iglesias fueron ocupadas por nuevos colonos. La historia se estaba reescribiendo no con tinta, sino con una excavadora. El golpe final aún estaba por llegar, no al suelo, sino a la idea misma. El 25 de febrero de 1947, el Consejo de Control Aliado en Berlín promulgó la Ley número 46. Su texto era breve y sonaba como una sentencia de muerte. El Estado prusiano, que durante mucho tiempo ha sido el portador del militarismo y la reacción en Alemania, ha dejado de existir de facto. Guiado por el interés de preservar la paz y la seguridad de las naciones, el Consejo de Control promulga la siguiente ley. El Estado prusiano, su gobierno central y todos sus departamentos quedan disueltos. Eso fue todo. Ni una sola batalla, ni un solo disparo, un frío trazo de pluma sobre un papel, un Estado creado por la espada, destruido por palabras. El espíritu de Federico el Grande, la sombra de Bismarck, el fantasma de Hindenburg, todos desterrados por un párrafo de ley. Prusia dejó de ser un concepto geográfico, se convirtió en un término histórico, un recuerdo, una leyenda. Los mapas del mundo ya no llevaban ese nombre. En lugar de las orgullosas águilas y las cruces negras, se trazaron nuevas líneas que dividían a los antiguos aliados. Los dioses habían muerto. El Valhalla quedó reducido a cenizas, y de las cenizas surgió una historia completamente distinta. Corre el año 1945. Una fría ceniza se cierne sobre las ruinas de Berlín, capital del Reich y corazón de Prusia. El viento silba entre las ventanas vacías de los palacios bombardeados y los ministerios desiertos de la Wilhelmstrasse. La destrucción física es solo un preludio. Le seguirá la destrucción legal y definitiva. Para las potencias vencedoras el asunto está decidido. Alemania debe reconstruirse y para ello sus raíces históricas deben ser arrancadas de raíz. Y esa raíz, a sus ojos, era Prusia. No se trataba del reino de Federico el Grande, mecenas de las artes y filósofo en el trono. No era un estado de ley y orden con una burocracia eficiente. A ojos de los vencedores, Prusia era sinónimo de una sola cosa: militarismo. Se la veía como el cuartel que engendró primero el régimen del Kaiser y luego el régimen nazi. Su espíritu, el espíritu de obediencia ciega, disciplina y agresión, se consideraba el cáncer que sumió al mundo en la guerra 2 veces en 30 años. La sentencia no recayó sobre el Estado, sino sobre la idea misma, y debía ejecutarse de inmediato. 25 de febrero de 1947, en el edificio del Consejo de Control de Berlín,
bajo las banderas de las 4 potencias ocupantes, se firmó un documento. Breve, implacable, burocráticamente preciso. Ley número 46. Su primer artículo decía: el Estado prusiano, que durante mucho tiempo ha sido el portador del militarismo y la reacción en Alemania, deja de existir. Tan solo 23 palabras, un trazo de tinta que logró lo que ni Napoleón, ni los austriacos, ni cientos de enemigos a lo largo de la historia habían conseguido: borrar a Prusia del mapa. No fue una derrota en batalla, sino una anulación. Las consecuencias fueron trascendentales. Lo que se había construido durante siglos a sangre y fuego, mediante la diplomacia y los matrimonios dinásticos, quedó destrozado. Prusia Oriental, la cuna del Estado, la tierra de la orden teutónica, fue dividida entre la Unión Soviética y Polonia. Königsberg, la ciudad de Immanuel Kant, donde se coronaban los reyes prusianos, pasó a llamarse Kaliningrado. 700 años de historia alemana fueron arrancados de raíz. La población alemana, millones de personas, fue expulsada. Caravanas de refugiados, que lo habían perdido todo, se dirigieron hacia el oeste, dejando atrás las tumbas de sus antepasados y los hogares donde sus familias habían vivido durante siglos. Silesia, Pomerania y la mayor parte de Brandeburgo, al este del Oder, fueron cedidas a Polonia. El territorio restante se dividió entre los nuevos estados federales creados en las zonas de ocupación soviética y occidental. El nombre mismo de Prusia se volvió tóxico, tabú. Fue meticulosamente borrado de los nombres de las calles, las instituciones e incluso de la memoria. El Estado que tanto se había enorgullecido de su orden fue liquidado con la mayor frialdad. Pero, ¿puede una sola ley aniquilar una idea? ¿Puede borrarse de la historia el espíritu que ha moldeado a una nación durante siglos? Virtudes prusianas. Estas 2 palabras se convirtieron tanto en motivo de orgullo como de maldición. Puntualidad, dedicación al deber, modestia, honestidad, disciplina. ¿Quién podría cuestionar su valor? Permitieron que el pequeño electorado de Brandeburgo-Prusia se convirtiera en una gran potencia europea. Crearon el ejército más eficaz y la burocracia más incorruptible de su época. El funcionario prusiano, al servicio del Estado y no de sí mismo, se convirtió en un modelo a seguir. El soldado prusiano, un símbolo de fortaleza. Pero estas virtudes también tenían un lado oscuro. La disciplina, si se condicionaba al automatismo, se convertía en obediencia ciega. La lealtad al deber se transformaba en la disposición a cumplir cualquier orden, incluso las criminales. El orden se convertía en la represión de toda disidencia. Un fantasma con uniforme y la cruz de hierro en el pecho rondaba la imagen del monarca ilustrado tocando la flauta en Sanssouci. Y en el siglo XX se creía que era este fantasma el que se había liberado y lo había consumido todo. ¿Qué es Prusia hoy en día? Ella no figura en el mapa político. Ningún político gobierna en su nombre. Ningún soldado le jura lealtad. Pero si cruzas la puerta de Brandeburgo en Berlín, pasarás por el arco triunfal de los reyes prusianos. Si visitas los palacios de Potsdam, contemplarás la grandeza y el gusto de los Friedrich. Si entras en los museos, verás los tesoros que atesoraron gracias a su legado. Su legado está entretejido en la Alemania moderna, su federalismo, una reacción al centralismo prusiano, su firme compromiso con la paz, nacido del horror ante el militarismo con el que se la asociaba, su poderío económico, que quizás refleja la antigua ética de trabajo prusiana. La historia de Prusia es una saga grandiosa y trágica. Es la historia de cómo, desde los confines pantanosos de Europa, surgió una fuerza que transformaría el continente. Es la historia de un Estado construido sobre la idea del servicio que, finalmente,
fue acusado de servir al mal. Es la historia del orden que se convirtió en caos y de la gloria que terminó en deshonra y destrucción total. Se ha ido. Pero su historia es una advertencia de lo fácil que es que las mayores virtudes se conviertan en sus opuestos, de cómo una delgada línea separa la fuerza de la crueldad y el orden de la tiranía, un estado que ya no existe, pero cuya sombra quizá nunca desaparezca de suelo europeo.